Hola estudiantes de los octavos básicos, te mando un gran abrazo y espero que te encuentres muy bien. Esta semana nos corresponde iniciar una nueva unidad, ¿ya? Esta correspondería a descubrir lo elemental, que sería nuestra unidad número 4. Esta clase o esta cápsula corresponde para la clase del día martes 12 de octubre y trabajaremos entre la página 144 a la 147 de tu texto. El objetivo de la clase de hoy es identificar el concepto de átomo y recordar los estados de la materia y sus características principales. Las habilidades son reconocer, recordar y relacionar. Y los conceptos claves son átomo, estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso. Aquí tenemos entonces nuestra página de inicio y nuestro título central de la clase de hoy, que es el átomo y los estados de la materia. Y para comenzar partimos con la imagen que está en las 144 y 145 de tu texto, en esas dos páginas, que es el inicio de esta unidad a descubrir lo elemental, y te invitan a iniciar observando la imagen que tenemos a continuación y principalmente a leer el diálogo que se da entre estos dos jóvenes. La jovencita le dice: mire este monumento, leí que las estatuas son de bronce. Él le pregunta: ¿de qué está hecho el bronce? De dos metales, cobre y estaño. Ahora, en el cuadro naranjo que está más abajo, dice: además de los metales, ¿qué otros elementos existen? ¿Podrías, por ejemplo, tú recordar qué tipos de otros elementos existen aparte de los metales? Por ejemplo, los gases. Los gases son otro tipo de elementos de una composición muy diferente a los metales, pero que también caen en la clasificación de elementos. ¿De qué están formados todos estos elementos? Exacto, están formados de distintos tipos de átomos. Tú y los otros seres vivos también están formados por elementos. ¿Qué crees tú? Sí, estamos formados por diferentes tipos de átomos que pertenecen a diferentes tipos de elementos. Tanto la materia viva como la materia inerte está formada de diferentes tipos de átomos. Nuestras células, que es nuestra unidad de vida más pequeña, a su vez está formada de diferentes átomos que se agrupan para ir generando células que a su vez sabemos que son nuestra unidad de vida más pequeña y la que nos hace poder realizar todas las demás funciones. Ahora, a partir de la imagen anterior, reflexionemos en torno a las siguientes preguntas. ¿De qué están formados el agua y el aire? El agua está formado de hidrógeno y oxígeno, y el aire tiene moléculas de oxígeno, también tiene hidrógeno, también tiene nitrógeno y otros tipos de gases en menor composición. ¿De qué está formado tú? Pues también está formado de átomos. ¿Puedes identificar en la escena que vimos algunos estados de la materia? Sí, por ejemplo, la estatua sería estado sólido, el aire que estaba ahí alrededor de ellos estaría en estado gaseoso. ¿Podrías explicarle a un compañero qué tienen en común el aire, el castillo y el mar? Pues que todos están compuestos de átomos, que son átomos pero de diferentes elementos. Antes de comenzar a hablar de los átomos, quiero que recordemos los estados de la materia. Tenemos el estado sólido, tenemos el estado líquido, tenemos el estado gaseoso y tenemos también
un estado que es bastante especial, que es el estado plasmático, que se da en ciertos componentes que están fuera de nuestro planeta, ¿ya? Pero que tiene una diferencia, ya que tiene partículas de cargas ionizadas, ¿ya? Tiene partículas eléctricas, ¿ya? Este tipo de materia. Sin embargo, los tres que nosotros más conocemos son el estado sólido, el estado líquido y el gaseoso, que sabemos que según el comportamiento de estas partículas es cómo se van a encontrar en cada estado. Y cada una de estas partículas es lo que nosotros llamamos un átomo. Vamos a ver las características de algunos de estos estados. Por ejemplo, en el estado sólido, la fuerza de atracción es muy alta, en el líquido es una fuerza de atracción media y en el estado gaseoso la fuerza de atracción entre sus partículas es nula. En el caso de la forma, podemos decir que el estado sólido es constante, en cambio en el estado líquido y gaseoso es variable, ya que la forma va a ir cambiando de acuerdo al recipiente. El volumen, tanto en el estado sólido como en el estado líquido, va a ser constante, en cambio en el estado gaseoso va a ser variable. La energía cinética que tienen las partículas, que se refiere a la movilidad o al movimiento de estas, va a ser en el estado sólido baja, de que solamente se encuentran vibrando. En el estado líquido va a ser media alta, ya que comienzan a desplazarse, y en el estado gaseoso va a ser muy alta, ya que chocan y rotan entre sí. La capacidad de compresión, que es que sus partículas se puedan como apretar, en el estado sólido no existe, y en el estado líquido y gaseoso sí existe. Es decir, estas partículas, como tienen cierta separación, cuando yo aplico una fuerza en el estado líquido y gaseoso, estas partículas se pueden juntar entre sí y como achicar el espacio que están utilizando. Y a su vez también tienen capacidad de fluidez. El estado sólido no tiene capacidad de fluidez, pero el estado líquido y gaseoso sí tiene capacidad de fluidez, que tiene que ver con el desplazamiento que pueden tener a través de las superficies. Por eso es que cuando se derrama un vaso sobre la mesa, esta fluye a través de la superficie de la mesa, o el aire, por ejemplo, que fluye constantemente a través de nosotros. Ahora te invito a que trabajemos con la página 146 de tu texto. ¿De qué se compone la materia? Por ejemplo, ¿de qué partículas se compondrá este grano de arena o este gramo de arena que estamos observando aquí al microscopio? Probablemente tiene diferentes tipos de elementos, ¿cierto? Adentrándonos en la materia. Y aquí te invito a que desarrolles esta experimentación, que es bastante simple, donde lo único que vas a necesitar es una hoja, que puede ser incluso una hoja de tu cuaderno, y tijeras. Lo que se te pide es que cortes la hoja a la mitad, luego obtengas 2 trozos, tomas uno de estos trozos y lo vuelves a cortar por la mitad y continúas cortando la cartulina todas las veces que se pueda hasta que llegues a un momento en que ya no puedas seguir cortando. Luego te voy a pedir que reflexiones en torno a las preguntas que están más abajo. ¿Cuántos cortes pudiste hacer? ¿Y crees que podrías seguir cortando el papel para siempre? Bueno, te invito entonces a que reflexiones en torno a esas 2 preguntas y las puedas responder en tu cuaderno. Entonces, ¿qué sería un átomo? La palabra átomo viene del griego, que significa sin división, es decir, es la partícula más pequeña de la materia a la cual ya no podemos seguir dividiendo. Un átomo es la partícula más pequeña en la que un elemento se puede dividir sin perder su naturaleza. Los átomos son las partículas de las que se compone toda la materia, tanto viva como inerte, e incluso los objetos que no ves a simple vista. Si observaras un tejido vegetal mediante un microscopio óptico,
Verías sus células, pero no sus átomos, porque son muy pequeños. En una cucharadita de agua hay unos 500.000 trillones de átomos, para que te hagas una idea de cuán pequeños pueden llegar a ser. El microscopio de efecto túnel construye imágenes atómicas de las superficies de algunos materiales. Aquí podemos ver un acercamiento de lo que serían los átomos del níquel, ¿ya? Pero solamente se puede lograr a través de microscopios especializados, ya que, como dijimos delante, los átomos son extremadamente pequeños. Y bueno, para finalizar esta clase y dejarte también allí pensando o reflexionando, te voy a pedir que pienses y nombres una cosa que aprendiste en la clase de hoy, una cosa que te costó aprender y algo que te gustaría aprender en la próxima clase. Ojalá puedas reflexionar en torno a estas preguntas y las puedas anotar en tu cuaderno. Con esto entonces me despido de ti y te dejo invitado a que observes una próxima cápsula explicativa de la clase de esta semana. Adiós.